Es una buena pregunta. Entre otras cosas, porque el virus tiene un mecanismo de replicación Mm, bastante complicado. Muchos virus son de ARN, muchos virus son de- tienen una memoria genética en su interior semejante, pero no idéntica a la nuestra. Nuestra memoria genética es básicamente ADN, ácido desoxirribonucleico, y usamos el ARN, el ácido ribonucleico, para otras cosas que son fundamentales para poder fabricar las proteínas, entre otras cosas. O sea, sí forma parte del mecanismo genético, que al final de cuentas es lo que hacen los genes, eh, al menos desde una visión así como muy general, son instructivos para fabricar proteínas, para fabricar cosas, pero principalmente proteínas, y lo tenemos que hacer a través del ARN. Y algunos virus tienen, igual que nosotros, ADN, pero algunos tienen ARN. Y de los que tienen ARN, algunos simplemente intercalan su ARN en donde iba el ARN de la célula que lo recibe, y entonces alteran la fabricación de proteínas para su beneficio. Pero otros hacen una cosa loquísima, que es que el mecanismo normal en nosotros, en los animales grandotes, en casi todos los seres vivos que no sean vivos, es del ADN fabricar una copia en ARN y luego utilizar otra forma de ARN para de esa copia fabricar proteína mediante una tercera forma de ARN. Y los virus, te digo, en general, que tienen ARN, se meten en el segundo o en el tercer paso para alterar las proteínas y así fabricarlas a su conveniencia. Es un decir esto de a su conveniencia, que los virus no tienen conciencia y no saben qué les conviene, ¿no? Simplemente son maquinarias evolutivas que lo hacen así y resulta cómodo para, personalizarlos, darles atributos como humanizarlos y decir, eso le conviene al virus, ¿no? El virus no tiene conciencia y no sabe qué le conviene. va. Pero el virus de la inmunodeficiencia hace algo completamente diferente. En vez como hacemos nosotros, copiar ADN en ARN, traducirlo, traducir el lenguaje del ADN a ARN, el virus traduce al revés. Traduce el ARN que tiene a ADN. Y esto es un proceso complicado y azaroso, sujeto a errores y con menos posibilidad de remediación de los errores. Las copias de ADN a ADN y de ADN a ARN tienen mecanismos de remediación, tienen autocorrector. Eh, eh, el mecanismo inverso, mucho menos. Entonces, el virus intrínsecamente introduce errores y algunos errores son venturosos para él, son favorables a la replicación. Estos son mutaciones. El virus cambia hasta sin querer. Y entonces los blancos que podríamos usar para atacarlo eh, son blancos móviles, no son blancos fijos, por un lado. Por otro, el virus tiene la mala costumbre de esconderse muy bien. Y a veces se esconde en células que son quiescentes, que no se reproducen, pero que no mueren. Y se queda allí quietecito hasta que la célula se activa y entonces el virus empieza a copiarse. Entonces, aun cuando, y está dentro de las células, entonces mientras las células no exhiban que lo traen, las células de defensa no las destruyen. Cuando una célula está infectada por un virus, no queda más que destruirla. Uh -huh. Cuando empieza a mostrar productos virales en su superficie y las células de vigilancia pueden detectar, no es que las vean, pero pueden detectar esas partículas virales en la superficie, amablemente le sugieren a la célula que no es bienvenida, le hacen gaslight, la inducen a suicidarse. Ya. Eh, eh, pero para eso tienen que mostrar las partículas virales. Las células de defensa, las células abusadoras que van a gaslightear a las células infectadas, tienen que saber que las células infectadas lo están. Y la única forma es que exhiban partes del virus en su membrana. Y que las células de defensa tengan cómo reconocer eso. Uh -huh. Pero si no las exhiben, si están quietecitas, guardaditas en la médula ósea, esperando a que venga otra infección ajena que las active y las haga reproducirse, durante una década a lo mejor están allí escondidas, escondido el virus, y no lo vemos, no lo ven las células de defensa,
hasta que ha pasado demasiado tiempo y parece entonces a lo mejor una vacuna ya no sería efectiva. Entonces, esos son algunos de los motivos por los cuales no tenemos una vacuna todavía efectiva contra el virus de la inmunodeficiencia humana, aunque probablemente la tendremos antes de que acabe esta década. Ojalá. ¿Podría decirse que esta diferencia es lo que permite que la vacuna contra el coronavirus sí se haya desarrollado con más rapidez? ¿No tiene estas características de replicación o de esconderse? Esa es una de las cosas, que es como la infección es aguda o no es. Incluso en los pacientes asintomáticos, el virus se replica de inmediato o no se replica. ¿No? O sea, no es tan difícil descubrir las células, por un lado. Por otro, eh, la otra cosa es que de 1980 para acá la ciencia ha avanzado una barbaridad, incluso la ciencia de producción de vacunas. Y entonces, la tecnología que se está usando más para las vacunas, por ejemplo, la tecnología que se está usando para la vacuna de Pfizer, la tecnología de usar ARN del virus para que nuestras propias células fabriquen un pedacito de la membrana, de la parte más externa del virus, la parte más evidente, más visible del virus. Y entonces nuestro sistema de defensa diga, caray, aquí hay algo, y se active con esa parte. Eh, Nunca se había usado en seres humanos, pero no es nueva. O sea, ya existía la tecnología de hacer eh, un fragmento de ARN viral se replique dentro de nuestras células sin destruirlas, pero permitiendo que le avisen a las otras. Si ves esto, es como un cartel, se busca. Si lo ven, hay una recompensa por esto. A través del ARN. Esa es una ventaja. Otros mecanismos que estamos usando como vectores virales, y eso también son novedosos, pero la tecnología ya estaba desarrollada. O sea, ha sido relativamente sencillo simplemente al ARN mensajero que se utiliza o a los vectores virales, pasarles. Ahora, en vez de lo que se ha usado experimentalmente o en veterinaria, vas a reconocer este nuevo determinante, que es este nuevo fragmento identificador determinante antigénico, que es el de un virus humano, y la vamos a usar en humanos. Por eso se desarrolló tan rápido, porque la tecnología eh, que era adecuada para el SARS-CoV-2 Ya, nunca se había usado en seres humanos, pero ya estaba muy desarrollada. entendido. Hemos sido muy suertudos, la verdad. Así Con todo lo como, que vemos, hemos sido muy suertudos. sí, sí, lo estoy viendo, así es. Este, así como en el pasado se utilizaron a un par de pequeños, a unos niños para probar este tipo de vacunas primitivas. Ahora, ¿cómo se prueban las vacunas? ¿Hay voluntarios? ¿Se le aplican al que vaya pasando por ahí y le pide, señor, de que se vacunar, a ver qué le pasa? Ay, esa es una excelente pregunta. Es una hermosa pregunta. Y la investigación clínica es hoy en día una rama de la actividad humana sumamente regulada, con normas éticas estrictas y, 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 y muy orientada hacia la protección de los derechos de las personas por un lado y hacia el éxito terapéutico por otro. Déjame te cuento. Alguna vez tuve un tío político en una época en la que yo precisamente trabajaba para la industria farmacéutica, indirectamente trabajaba en un sitio de investigación clínica, y nos estábamos de fin de semana en casa de este tío, fuera de la Ciudad de México, y me presentó con las visitas. Y cuando las visitas preguntaron, ¿ya qué te dedicas? Yo dije, soy médico y hago investigación clínica. Él me interrumpió y dijo, él se dedica a abusar de la gente enferma que tiene necesidad para hacer experimentos. Y bueno, ha pasado mucho tiempo de eso, ¿no? El tío político ya no es mi tío político porque ya no estoy casado con la misma dama, eh, y otros cambios interesantes en la vida, ¿no? Pero esta concepción es totalmente equivocada. Las moléculas que se van a utilizar con fines terapéuticos o los dispositivos, por ejemplo, una prótesis de cadera o un marcapasos cardíaco o hasta las pruebas diagnósticas, se prueban primero en células y tejidos, después en animales, lo cual también tiene sus asegúnes éticos, estoy consciente de eso, pero no creo que hayamos todavía encontrado algo que nos permita sustituir.
Y cuando por fin decidimos que nos vamos a aventar a hacerlo en seres humanos, empezamos por tratar de decidir, primero, si lo que vamos a hacer no es intrínsecamente más dañino que benéfico, no hace más mal que bien. Y segundo, cuál será la dosis más apropiada. Entonces, sí utilizamos en un principio, en la primera fase clínica, todo lo de antes es, digámosle, preclínico, trabajar con celulitas o tejidos. Y tenemos células fascinantes, incluso células humanas tumorales, que son una maravilla para probar hipótesis biológicas o estrategias terapéuticas, moléculas como medicamentos o biológicos. En el caso de las vacunas, no son medicamentos, son productos de biotecnología, son biológicos. Yo no les digo fármacos, drogas o medicamentos, que son sinónimos de las tres palabras. Estos son biológicos. Entonces, bueno, si vamos a probar un biológico o un medicamento, tenemos hasta células humanas, células casi inmortales para probarlos. Pero llega el momento en el que todo eso es preclínico, todo eso es antes del paciente. Llega el momento en el que tenemos que probarlo con los presuntos pacientes. Entonces, lo que se hace es, en un primer momento, en la fase primera, probarlo en voluntarios sanos. Y esto tiene sus riesgos y sus asegúnes. La forma de hacerlo es, casi siempre son estudiantes de universidades estadounidenses, estudiantes de medicina o de química o algo parecido, estadounidenses, un poco necesitados de dinero, a los que les ofrece una compensación, y se les da un documento en el que se explica ampliamente lo que se sabe de la molécula que se va a utilizar o de la intervención que se va a llevar a cabo y los riesgos que hasta ahora se han detectado o se sospechan. Y se prueben unos cuantos, tal vez entre 5 y 20 personas. Y se prueba en dosis escalada, siempre para tratar de encontrar la dosis que al mismo tiempo tenga efecto biológico sin ser francamente tóxica. No hay ninguna intervención que sea inocua. Yo sé que es polémico decirlo y que a la gente no le gusta oírlo, pero lo único que no hace daño es lo que nos sirve. Todo lo que la ciencia te puede ofrecer hoy en día tiene el riesgo de causarte una reacción adversa. Hasta la molécula aparentemente más inocua, boba, de acceso inmediato, tiene el potencial de causar daño. Podría dar algunos ejemplos. Hay gente que hace úlceras por aspirina. Hay gente que es alérgica a la aspirina. Y finalmente hay gente que muere por una hemorragia después del uso. Son algunos de los efectos adversos de la aspirina. Inhibe la producción de prostaglandinas protectoras de la mucosa gástrica. En algunas personas desencadena reacciones alérgicas y es un poderoso antiagregante. Poderoso y efectivo. De manera que en personas que por alguna razón el riesgo de sangrado está incrementado, pueden matar a alguien de una hemorragia. O se pueden juntar las tres cosas, ¿no? O dos de esas tres. ¿No? Puedes tener una úlcera sangrante en el estómago por dos de los mecanismos de la aspirina. Entonces, hasta la aspirina que un niño puede ir a comprar a la tiendita de la esquina, a la mercería de la esquina del pueblito, puede hacerle daño a algunas personas, o cuando se usa de forma inapropiada, o cuando se usa en una dosis más alta. Entonces, lo que hacemos en la primera fase es ver si lo que hacemos no mata, porque a veces ya hay casos. Y a diferencia de otras actividades humanas, en la ciencia los errores se publican, se dan a conocer. Y no está lindo, no da gusto reportar tu molécula maravillosa que te has tardado un par de años más en desarrollar y que probaste con éxito en tejidos y células y en animales, probada en voluntarios sanos, causó una reacción adversa grave que llevó a hospitalización, que empeoró enfermedades preexistentes o que mató a la gente. Pero a veces sucede. Y, y la molécula pasa estas pruebas y se logró determinar una dosis que al mismo tiempo es razonablemente causa efecto fisiológico y es razonablemente segura, pasamos a una segunda fase de la investigación, casi siempre con grupos más grandes de gente, a lo mejor 100 o 200, internados en hospitales que tienen la enfermedad. Con más controles y nuevamente con un documento
por escrito en el cual se informa de todo lo que ya se sabe hasta ese momento de la molécula. Ese documento se llama consentimiento informado y es una parte fundamental de la investigación. Y la única forma en la que tú, sujeto de investigación, puedes decidir si te conviene o no participar en el estudio, y esto es fundamental, es si estás siendo informado de la manera más, al mismo tiempo sucinta, pero completa posible. Entonces, los investigadores, las personas que financian, que patrocinan los proyectos de investigación, elaboran estos documentos y te los dejan además, ¿no? Y te los puedes llevar a tu casa para discutirlos con tu cónyuge, con tus hijos, con tus herederos, con tus padres, si eres joven, con tu asesor legal y con tu guía espiritual. O sea, se trata de que tomes una decisión eh, eh, tan informada como sea posible. Y desde luego, quien te propuso entrar al proyecto de investigación, está obligado a responder tus dudas. Si a la molécula le va bien en esta fase medio pequeña en pacientes internados, casi siempre entonces nos vamos a una fase más amplia, ya masiva, ya de miles de sujetos, pacientes, pero pacientes externos, casi siempre pacientes ambulatorios, pacientes que van a un centro de investigación, se les hacen pruebas de laboratorio, electrocardiograma, exploración física, les revisas el fondo del ojo, no sé, todo, dependiendo del tipo de molécula que estés trabajando. Reciben cajas de medicamento con el medicamento contado al azar, no se decide, el médico, la persona que hace la investigación generalmente no lo sabe, al azar, esa es la investigación mejor diseñada, se le asigna al paciente o medicamento o algo que se ve y se siente como la intervención terapéutica, pero que no lo es. Uh -huh. La investigación mejor diseñada es tú aceptas participar, pero no sabes si te va a tocar o no. No sabes qué estás recibiendo, si la de mentiras o la que están probando. Y la razón de hacer eso es procurar que los grupos sean muy parejos. Si yo como médico decidiera quién sí entra a recibir el producto nuevo, podría tener un error, una desviación sistemática. Podría yo estar pensando, haciendo inconscientemente, que los pacientes más graves sean los que entren al grupo experimental, porque yo piense tal vez que son los que más posibilidades tienen de beneficiarse de la nueva estrategia terapéutica. O al contrario, podría yo estar pensando que como no sé los riesgos, mejor meto ahí a los más jóvenes y más fuertes y que no tienen enfermedad tan grave, y a los viejitos frágiles o con enfermedad más grave los dejo en el tratamiento ya conocido. Para evitar ese tipo de desviaciones sistemáticas, y el nombre de una desviación sistemática es un sesgo, para evitar los sesgos, los asignamos al azar. A lo mejor por cuotas para que sean tantas mujeres como hombres, o para que los dos grupos hayan en enfermedades que no le pegan igual a mujeres y a hombres, que son más frecuentes en mujeres o en hombres, para que haya la misma proporción de hombres y mujeres en los grupos, para que haya la misma proporción de grupos de edad entre los que reciben y los que no reciben la manera terapéutica, para que haya la misma proporción de enfermedad severa, moderada, en los dos grupos, ¿no? A lo mejor, por un lado, al azar, y segunda cosa muy relevante, a ciegas. El paciente no sabe lo que recibe y el personal del centro de investigación tampoco sabe lo que le da. Entonces, si de repente tú estás usando un fármaco antihipertensivo experimental, le das a la gente las cajas, regresa en un mes o 3 y tiene que regresar las cajas y tú cuentas la cantidad de medicamento causado para ver si se ajusta razonablemente, dentro de algún margen, al programa de estudio y determinas si está cumpliendo o no con el protocolo. Y a lo mejor si no cumples, mejor excluirlo y no seguir adelante. Y a veces pasan cosas raras, como que la gente deja de devolver la caja y te inventa cosas, como que hubo una inundación en el sótano y las cajas te iba a devolver. O sea, porque das medicamento de sobra. Tú no quieres que el paciente deje de cumplir porque le faltó medicamento. Lo vas a ver en 3 meses y es una vez al día, no le das 90 tabletas, probablemente le des 100 o 120. Para estar seguro de que nunca le pase que, chin, ya se me acabó y tuve que retrasar mi visita al centro por una semana. Bueno, pues no uso el medicamento durante una semana. No queremos que eso pase. Pero de repente sucede que la gente se lo comió el perro. Todo el que te iba a devolver se lo comió el perro y no traigo nada de regreso. Y cuando empiezas a ver eso, tienes que preguntarte qué está pasando. Tienes que investigar más, preguntarle más a la gente,
¿Qué otros efectos está encontrándole con el medicamento? A lo mejor que no te quiere contar. Y puede ser a lo mejor que el medicamento sea un cañonazo para facilitar la elección. Esa es, por ejemplo, la historia del sildenafil, medicamento diseñado para la presión arterial, Sí. en el cual de repente se empezó a ver que pacientes varones de edad media dejaron de devolver cajas. Pero no todos, solo los que sí recibían el medicamento. Sí. Muy interesante eso. Con las vacunas es semejante, aunque se hace en grupos más pequeños al principio y grupos más grandes después. Se trata, pues la exposición a la gente es medio azarosa. O sea, cuando tú haces un medicamento para la diabetes, sabes que se lo vas a dar a gente con diabetes. En cambio, cuando tú haces una vacuna, no expones deliberadamente a la gente, a las personas, al agente infeccioso. Es un poco azaroso que la gente, que las personas se encuentren con el agente. Tú me vacunas a mí en un experimento, yo no sé si recibí vacuna o no, pero nadie me va a inyectar después al virus o me lo va a obligar a inhalar a propósito para ver si la vacuna sirvió. Más bien ahí se cuenta cuántos del grupo experimental desarrollaron enfermedad, desarrollaron enfermedad grave, se tuvieron que hospitalizar, enfermedad sintomática grave o con hospitalización, y cuántos en el grupo control no. Y es un poquito más latoso porque pues, no sabes quiénes están expuestos y quiénes no. Pero asumes que si los grupos son similares, corren riesgos similares, la misma proporción de gente estará expuesta. Perfecto. Como quiera que sea, es algo que toma tiempo y Sí, cuesta. sí. No es barato ni sencillo. No tenemos una mejor forma hasta ahora. Y además es muy chistoso, porque el método experimental, pues en física, ¿qué te gusta? ¿En 1630 empezó a usarse con Galileo? Más, o sea, en el siglo XVII, en la primera mitad del siglo XVII, se estableció el método experimental en física. En medicina, híjole, pues yo creo que hasta la década de los 40 del siglo XX. Antes no había método experimental, ni tampoco había muchas sustancias que realmente fueran efectivas. Había unas cuantas sustancias efectivas. Y la otra cosa es que el desarrollo de la ética en la experimentación con humanos ha sido muy grande. Tenemos algunos ejemplos de violaciones éticas aterradoras cometidos en, pues, en la Alemania nazi, pero también en los Estados Unidos. Perfecto, Gerardo. ¿Sabe? Hay que seguir con una segunda parte, ¿eh? Esto está muy, muy, muy interesante. Pero Yo no sabía quiero... que esto iba para largo, por eso me traje el Sí, cafecito. qué bueno, pero no quiero irme sin una pregunta que mis amigos me encargaron. Me dijeron, pregúntale, ¿hay que vacunarse? ¿Quieres que te lo conteste corto o largo? Corto. Carajo, sí, sin duda, con una palabrota incluida, claro que sí. Sí, ¿Cómo fregados no? Ah, Sí. A menos que tengas una condición específica híjole, y en este caso, como es ARN, para Pfizer y para Moderna, no se me ocurre qué condición sería una contraindicación para vacunarte. Todavía no veo ninguna. Yo no conozco, debe haber, y yo soy un cabeza hueca que no las conoce, pero la respuesta corta es, desde luego que sí, no lo duden. No sabes cómo he batallado con amigos, con pacientes que se resisten que se resisten a la vacuna, porque es sospechoso que la hayan hecho tan rápido, porque la vacuna del VIH no se ha hecho tan rápido. Ahora entiendo que son dos virus que trabajan de manera distinta. Y vamos a decir que tuvimos la suerte del coronavirus tiene un mecanismo más facilito, por decirle de alguna manera, Gerardo. Y, no, Totalmente de acuerdo. y nos agarró en un momento con mayor desarrollo de la biotecnología. Ese es otro. Esa es No es otra. el mismo momento histórico. Es lo Claramente. es lo que te estoy entendiendo. Entonces, Sí, sí. si hay que vacunarse, gracias, Gerardo. Ay, mi querido Enrique, no sabes qué gozo charlar contigo, caramba. No, muchas gracias. Nos veremos pronto y síguete cuidando. Sí, sí, hay que seguirse cuidando. ¿Ya estás vacunado, Enrique? Ya. Ah, perfecto. Yo Sí, también. sí. Pero igual no hay que bajar la guardia. Como Pues te comenté, se evalúa con las vacunas que
las personas vacunadas tengan infección sintomática, infección grave o infección grave que llegue a hospitalizarse. O sea, sabemos que las vacunas no proporcionan protección perfecta. Es como el cinturón de seguridad. No es que te vuelvas invulnerable con él, es que tu riesgo de morir en un impacto frontal es mucho menor. Y acá es igual. Bueno, se disminuyen notablemente los riesgos con la vacuna. Pero no solo para tus seres queridos cercanos y para toda la población. Para que haya inmunidad de rebaño, se necesita, dependiendo del tipo de agente infeccioso, un mínimo, una masa crítica, no del agente infeccioso, no depende de la, depende de cómo nos relacionamos los huéspedes con el agente infeccioso. Pero se requiere una masa crítica y se alcanza por infección o por vacunación. Perfecto. Y no vale la pena alcanzarla por infección, si podemos alcanzarla por vacunación. Bueno, entendido. Nos vamos a ver en una segunda parte cuando se pueda, Gerardo. Muchas gracias. Ya me tienes mi anuencia previa. Estoy Ah, a tu disposición. lo agradezco. Por lo pronto, muchas gracias. No sabes de verdad qué placer y qué honor charlar contigo. No, gracias, es igual, lo sabes. Que estés muy bien, cuídate. Hasta pronto y muchas gracias a todos por su atención.